Em, me invitaron a compartir el tema del primer paso y, y la verdad es que me doy cuenta que es un paso que lo tengo que dar muchas veces al día. Sigo admitiendo que soy impotente ante el alcohol y que mi vida se volvió ingobernable. Entonces, en este libro del 12 y 12, me dice Bill W. que a nadie le gusta admitir la derrota total. Y yo obviamente no voy a ser la excepción. A mí no me gusta admitir que perdí, que no tengo la razón, admitir que he estado equivocada, admitir que todos los razonamientos que he dado, explicaciones, justificaciones, todo lo que yo he hecho para demostrarle a la gente que yo no soy alcohólica, que yo no tengo un problema, que yo no estoy equivocada, que yo estoy muy bien, que por donde voy voy bien, que lo que me están diciendo es falso y me he desgastado la vida queriendo decirles que ellos son los equivocados, que tienen una mala percepción. Y de repente llego a esta comunidad y me dicen, ya basta. Hace mucho tiempo que debiste haber admitido que tienes un problema muy serio. Hace mucho tiempo, de hecho, si lo hubieras hecho en su momento, si lo hubieras hecho la primera vez, que tú solita te cuestionaste y dijiste, estoy como mal, ¿qué me pasa? Si lo hubieras hecho, no, tu vida no hubiera llegado tan desordenada como la trajiste a la comunidad. Entonces, me dice que lo que pasa es que todos los instintos naturales se revelan para que yo admita esto. Porque para una persona que su propio Dios soy yo, que la más inteligente soy yo, que la mejor soy yo y que la única soy yo, admitir con un ego tan grande, con un concepto, un autoconcepto de mí tan grande y admitir que estoy equivocada, eso es muy difícil. Entonces mis instintos naturales se van a revelar. ¿Cuáles son esos instintos naturales? Mi orgullo, mi vanidad, mi miedo, mi, mi deseo de controlar, mi deseo de ser la mejor, mi convicción de que yo puedo, de que yo no necesito ayuda, de que yo soy capaz, que yo soy la mejor. Ese es algo que forma mi instinto natural, mi supervivencia depende de eso. Mi supervivencia depende de qué tanto yo los convenza a ustedes de que soy la mejor, de que yo puedo, de que soy capaz, de que soy la única. Ese es mi discurso desde niña, desde el colegio, desde todas las actividades. Es que yo fui la mejor, es que solo a mí me felicitaron, es que fui la única que hizo la tarea, es que la profesora dijo, es que siempre pendiente de ese concepto que los demás tengan de mí, que yo soy la mejor, que yo soy la única. Ese es mi instinto natural. Entonces me dicen que cuando ya tengo esta enfermedad, entonces esos instintos se van a revelar. Ese es mi primer enemigo, el ego. Em, Me dice que es muy difícil para mí admitir que con una copa en la mano yo deformé mi vida, deformé. Ahorita escuchaba en la reunión anterior, alcancé a escuchar la última reflexión y decía, tengo que admitir que todo lo que me pasa, todo lo que me pasa es porque yo di pie a ello. Ay, no, pero es que yo nací enferma. ¿Cómo me encanta que me digan eso? Que yo nací así, porque es que cuando ustedes me dicen que yo nací así, entonces yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. ¿Para qué hacer esfuerzo si yo nací así?
¿Cómo me voy a ir a meter a una cámara que me blanqueen si yo nací negra? Yo soy una persona afro, soy una afrodescendiente. ¿Cómo voy a hacer para blanquearme? Ni queriendo, ni con la plata de Michael Jackson lo logró. Entonces, asimismo, para mí es muy fácil que me digan que yo nací enferma. Y resulta que el texto básico me dice, cuando nos volvimos alcohólicos, por una crisis que nosotros mismos nos habíamos impuesto. Tuvimos que preguntarnos, ¿Dios es o no es? O sea, entienda, Alexandra, que usted se volvió alcohólica. Usted empezó a practicar tanto una y otra vez y otra vez y otra vez irse a tomar una copa que deformó su mente, deformó lo normal de lo anormal. Usted de repente a lo malo le empezó a llamar bueno, a lo anormal le empezó a llamar normal. Pero usted no nació así porque yo no nací con una copa en la mano ni mi mamá me amamantó con licor, mi mamá me amamantó con leche, como a todo el mundo, como todos los mamíferos. Entonces yo no nací alcohólica, yo me hice alcohólica. ¿Con qué sí nací? Con la alergia física. O sea que mi cuerpo no tiene la capacidad para metabolizar el alcohol. Eso sí es de nacimiento, eso sí es congénito. Por eso es que me dicen que yo tengo una enfermedad física, mental y espiritual. Y en esa parte física yo no tengo la capacidad de metabolizar el alcohol, de procesarlo. Una persona normal se toma ahorita un trago de alcohol y el etanol que va en esa sustancia, el etanol que va en el licor, le va a hacer un cambio físico, químico en su cuerpo, una reacción química, y lo va a convertir en un veneno que cuando el cerebro capta que es un veneno, después de 2 o 3 copas, dice, hasta aquí te tolero sin que me mates. Hasta aquí te tolero sin que me intoxiques. Pero si te tomas una más, yo ya no puedo mantenerte cuerdo, a mí se me van a voltear los ojos, a mí se me van a escurrir las babas, yo voy a empezar a hablar lo que no tengo que hablar, porque el alcohol, yo hasta 3 copitas, 4 copitas, bueno, hasta las que pueda, te lo tolero, pero más de ahí ya no. Sin embargo, las personas que tenemos una alergia física, no, no tenemos esa reacción. El cerebro, como no logra, o sea, para no desviarme del tema, solamente quiero así como explicar sencillamente lo que el doctor Silgur nos dijo. El doctor Silgur nos dijo que padecíamos algo que él no sabía exactamente qué era, pero que para él era como una reacción alérgica. Y nos dijo que solamente las personas alcohólicas presentaban esta alergia ante el alcohol. Nos dijo que la gente normal tomaba y se sentía muy bien, disfrutaba, se reía, se volvían chistosos, se volvían amigos, se abrazaban, bailaban, se divertían, hacían negocios, entablaban contratos, nuevas relaciones, conseguían novio, bonito, todo bonito, pero no así para el alcohólico, porque el alcohólico, una vez que ya me volví alcohólica de tanto ir al cántaro hasta que se me rompió y ya me convertí en una alcohólica, ya no, ya no puedo disfrutar, ya no hago amigos, ya no hago negocios, ya no hago contratos. Con esa intención de conseguir un novio, de conseguir un amigo, de hacer un contrato, de felicitar a los novios, de cargar al niño en el bautizo. Yo fui con esa intención, pero una vez que el alcohol entró en mi cuerpo, yo ya no pude hacer eso porque yo ya terminé, fue borracha, víctima de una alergia física que hay en mi cuerpo, de una reacción normal que hay en mi cuerpo porque es normal, porque yo soy anormal.
Es normal que me dé alergia porque yo soy alérgica. Yo tengo la enfermedad física del alcoholismo. Entonces, cuando el alcohol entra en mi cuerpo, no se hace ese proceso de que después se convierte en acetaldehído y después se convierte en vinagre y después se elimina por medio de la orina y pare porque ya el cerebro dice hasta aquí. A mí no me ocurre eso. A mí la reacción alérgica normal es que no hay quien me pare, ni hay hígado que mande la sustancia que se necesita para metabolizar el alcohol, ni hay cerebro que diga pare. Entonces yo termino borracha. Esa es mi parte física y eso fue lo que nos explicó el doctor Círculo. Pero también tengo una obsesión mental. Esa alergia yo nací con ella. De hecho, yo tengo una hermana que tiene esa alergia, pero mi hermana, ella sabe que ella no puede tomar, porque desde muy joven nos dimos cuenta que las dos tomábamos y terminábamos borrachas, hechas una nada. Y entonces ella un día me dijo, uy, no, Alex, yo no vuelvo a tomar. A mí me da mucha vergüenza yo como me pongo. Mi hermana es alérgica al alcohol, pero mi hermana no es alcohólica, porque mi hermana entendió que tenía un límite físico que no le hacía sentar bien el alcohol y dejó de beber por su propia voluntad. Es que ni siquiera empezó la carrera de ganarle al alcohol, ni siquiera intentó, vamos a ver si esta vez no me emborracho, ni siquiera empezó a mezclarle agüita o dulce o a intentar espaciar. No, mi hermana es muy normal. Y mi hermana se dio cuenta que no podía, pero yo no estoy normal mentalmente. Y dice el primer paso, puede que admitamos lo de la alergia, puede que admitamos que el alcohol no nos cae bien, ay, pero admitir que tengo una mente deformada, admitir, dice, muchos alcohólicos se pondrán furiosos y les dicen locos. Si los llaman dementes, se sentirán ofendidos, especialmente los jóvenes y las mujeres, porque la mujer no anda bebiendo en la calle, en la cantina, en la esquina con 20 cervezas, porque la mujer bebe a escondidas, la mujer bebe planchando, la mujer bebe lavando, la mujer difícilmente se van a dar cuenta que está ebria porque ella le encanta, ella va y se compra su botellita y es más, dice, ay, es que me la mandó a comprar el esposo, me la mandó a comprar el jefe, o sea, ni siquiera va a decir que esa botellita, ella tiene ganas de esa botella, que se metió a ese supermercado, a esa licorera, a comprar esa botella para mi consumo, la quiero, la necesito. Ay, tengo una rabia, quiero un trago. Ay, estoy tan aburrida, ay, qué pereza, voy a planchar, qué pereza, y sin trago, no, qué pereza. Y yo misma tengo muchas razones por las cuales necesito esa copa, pero vaya, admita que tengo una adicción a esa copa. Para las mujeres, dice el libro, y para los jóvenes es muy difícil. Más cuando llegamos a grupos donde nos empiezan a decir que dejé tirados los hijos, que me llevaron a la cárcel, que me llevaron de urgencias, que me llevaron y entonces ahí mismo empieza esta mente ágil, esta mente lista, esta mente viva a decir, porque yo no voy a un grupo de alcohólicos anónimos para que ustedes me convenzan de que yo soy alcohólica, yo voy a un grupo de alcohólicos anónimos para que ustedes me digan que yo no soy alcohólica. No, 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 tú no eres alcohólica, tú no lo eres. Eso es lo que yo quiero escuchar. Entonces dice el libro, mire lo que nos han hecho. Vinimos a que nos dijeran que no somos alcohólicos, vinimos a que nos dijeran cómo controlar la bebida y ahora nos salen con que somos alcohólicos. Y eso es muy difícil de aceptar. Pero ¿a qué hora si yo no tengo escándalos públicos? Pregúntele a mis hijos, pregúntele a mi marido si yo bebo, que yo no bebo. Sí, porque yo bebo a escondidas, porque nadie se da cuenta. Y el joven, porque empieza a decir, no, pues yo no tengo la historia de ustedes, yo nunca he chocado un carro, pues que ni tengo carro. A mí nunca me han echado el trabajo, pues es que ni siquiera he trabajado, sigo ahí pegado en mi casa que me mantengan mis papás. Entonces, dice el libro que es necesario que los que tenemos un tiempo, por lo menos ya sabemos que somos alcohólicos, levantemos nuestro fondo para poder que esa persona se identifique. Y yo ahorita antes del tema, yo decía, ¿y qué pasa si se identifica o no? Y yo les quiero hablar de mi propia historia.
Yo llegué a la comunidad por el consumo de alcohol y de droga, porque me di cuenta desde los 16 años que tomé la primera vez, me enlaguné. No, los 14 años. Me pegué una enlagunada. Yo me fui a una discoteca, me fui a bailar y empecé a sentir horrible de ver que todas mis compañeras bailaban y a mí nadie me sacaba a bailar. Y empecé a sentirme en esa esquina, en esa discoteca, la más fea, por negra. Tenía un afro así de este tamaño que me encanta, hoy en día lo uso mucho, pero en ese tiempo era una vergüenza mi afro, mi pelo quieto, mi negrura, todo eso me avergonzaba. Y entonces sentía que nadie me iba a sacar a bailar. Llegaban mis compañeras sudando de haber bailado y me decían, ¿qué hubo, negra? Y no la ha sacado nadie a bailar. Esa frase, no la ha sacado nadie. Era como si me estuvieran diciendo, usted sí es muy fea, usted sí es muy de malas, usted sí está jodida. O sea, todas lo sacan menos a usted. Y yo no quería decir eso. Miren, miren esto tan bonito que yo hoy lo veo como parte de mi primer paso. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema de haberles dicho sí? Nadie me ha venido a sacar a bailar. Sí, mira, no ha venido nadie, pero yo no podía admitir eso, porque admitir eso era un golpe muy duro para mi orgullo, para mi ego. Yo que me miraba al espejo cuando estaba sola y me decía, qué linda soy, qué bonita soy, qué cuerpo tan lindo tengo, ay, tan linda mi piel, ay, tan lindo. Yo que estando a solas me sentía divina, tener que admitirle a mis compañeras que la gente me veía fea, que para la gente yo no era un buen producto. Pues es una negra, ¿quién va a sacar a bailar a la negra? Y menos que yo tengo 60 años, entonces yo les estoy hablando de hace 50 años, cuando el racismo, por lo menos aquí en mi país, era más notorio que ahora, y los negros valían menos que 5 centavos, porque los negros en esa época todavía estaban oliendo a esclavitud. La esclavitud se abolió en 1851, 1851, y estábamos en el año 1982, o sea, hacía 100 años que se nos habían quitado los grilletes. Entonces, obvio que la sociedad todavía no estaba acostumbrada a ver como valioso a un negro. Bueno, tan fácil que hubiera sido, como lo estoy admitiendo hoy, en ese tiempo haberles dicho sí, sí. Admito que nadie me ha venido a sacar a bailar. Admito que al Dios que me ama y que me creó, le dio la gana de mandarme en una etnia discriminada, en una etnia minoritaria. Pero ¿sabes qué? Estoy tan llena en mi espíritu que eso no me importa. Lo vivo con alegría. Un árbol no me impide ver el bosque, porque si bien es cierto, nadie me está sacando a bailar, lo cierto es que yo tengo una familia muy linda, un papá muy bacán, una mamá muy chévere, tengo 5 hermanas, tengo primos, me encanta bailar en la casa, bailamos, pero de lo lindo, ponemos música y bailamos todos. Eso, si yo hubiera sido normal, eso hubiera sido suficiente para llenarme, pero como yo no soy normal, entonces yo lo veía era como una tragedia. Pobrecita yo, la víctima, la conmiserada, la súper triste, pero además mi orgullo, mi instinto se revelaba y me decía, no se deje, que no se le vea que está triste, que no se le vea que está asustada, que no se le vea que está chantada. Lo primero y normal era no haberme puesto triste, haber aceptado que así es la vida, pero yo no lo podía aceptar. Entonces, ¿cómo les parece que me tomé un trago? Y cuando me tomé ese trago, yo no me acuerdo a qué hora me tomé el segundo, porque yo hasta hoy sé que a mí el primer trago me deja totalmente borracha. Yo ya cuando me tomo el segundo no sé ni quién soy. Es una dificultad. Hay gente que se va volviendo, o sea, la alergia se les manifiesta después de mucho tiempo de beber, 2, 3, 4 años. No, a mí desde el primer día yo supe que yo era una alcohol, no supe que era alcohólica, pero sí supe que el alcohol no me caía bien. Llegué a mi casa
y no supe ni cómo llegué. Al otro día cuando estaba en pijamada y qué pasó, me contaron todo lo que hice, cómo insulté a mi mamá, cómo lloré, cómo grité. Mis amigos al otro día en el colegio me dijeron que yo me había parado en la mesa, que había empezado a bailar, que animaba a todo el mundo. Bueno, eso fue una cosa loca. Entonces yo me di cuenta que no podía beber y la verdad es que yo dejé de beber, pero cuando tenía 26 años me casé y me casé con un hombre alcohólico y drogadicto. Entonces yo empecé a, a decirle, ya para ese tiempo yo iba a la iglesia y le empecé a decir que no dañáramos nuestro templo, que no consumiera, pero él no le sirvieron mis consejos, no le sirvieron mis amenazas, no le sirvieron mis lágrimas, no le sirvieron mis súplicas, mis ayunos, mi vigilia, no le sirvió que yo me llevara a todos los hermanos a la casa a orar por él, no le sirvió que lo llevara a la iglesia, nada le sirvió. Y yo quería sacarlo de ahí. Si yo hubiera sido normal, pues yo me hubiera ido, le hubiera dicho, papito, se quiere morir, muérase solo, chao. Pero como yo no soy normal, yo me quedé a controlarlo, a rescatarlo, a sacarlo de ahí. ¿Y cómo les parece que un día se me ocurrió entrar al cuarto porque él se encerraba a consumir y yo le dije, quiero que me des, me dijo, no, ¿cómo te voy a dar? No, yo quiero que me des, yo quiero. Mi intención no era ni drogarme ni emborracharme, mi intención era que él viera cómo me ponía yo y que cuando viera yo cómo me ponía le diera mucha vergüenza, le diera mucho dolor y dijera, ¿qué estoy haciendo con esta mujer? ¿Qué estoy haciendo con esta señora? Voy a dejar de consumir. Voy a dejar de consumir. Esa fue mi idea, ¿no? Esa fue mi idea descabellada, mi idea sin sentido, pero ahí terminé consumiendo con él. Y dice el libro del texto básico en el capítulo a las esposas, ¿qué no hicimos por sacarlos de ahí? ¿Qué no hicimos? Eh, Hasta nos pusimos a beber con él y el gusto que esto les daba, se ponían felices, por fin la tengo de mi lado, por fin va a dejar de echarme cantaleta. ¿Cómo les parece que si yo hubiera sido una persona normal y no hubiera tenido la alergia al alcohol, jamás me hubiera quedado ahí? A la segunda copa, cuando yo me sentí borracho, hubiera dicho, no, no más, chao. ¿Quién se queda en un lugar donde lo fumigan? Nadie. Me están fumigando, hay humo, me estoy mareada, me voy, ¿a qué no vuelvo? Pero las personas enfermas, sí, sí lo hacemos. Entonces, yo llegué con él a la comunidad 8 años después de ese consumo, de esa primera vez donde me quedé atornillada con él. Y llegué buscando ayuda a Alcohólicos Anónimos porque en la ciudad donde yo nací, allí no hay hasta la fecha ni Al-Anon ni Narcóticos Anónimos. La única comunidad de anónimos es Alcohólicos. Entonces llegamos allá, yo llegué pidiéndoles que lo ayudaran a él, porque yo sabía que si lo sacaban a él de eso, yo no iba a volver a consumir. Yo sabía, porque yo jamás fui a comprar ni siquiera una cerveza, porque yo jamás, a mí me daba vergüenza que me vieran comprando licor, qué vergüenza. Él era el que compraba el licor, él era el que compraba, y si compraba lo lícito, imagínense lo ilícito, pues la droga menos que yo la iba a comprar. Él era el que la compraba. Entonces yo sabía en mi fuero interno que si a él lo sacaban de ahí, obviamente que yo iba a parar. Compañeras y compañeros, él no se quiso quedar en Alcohólicos Anónimos. A él no le gustó y yo me sentí muy avergonzada con los compañeros de Alcohólicos Anónimos que después de yo haber hecho tanto drama y haberlos buscado tanto y haberlos llamado tanto, ahora salieran con que no volvimos. Entonces yo seguí yendo a la comunidad, pero yo iba más como por vergüenza, como por pena, como para que ellos no vieran que habían perdido el tiempo y para que no fueran a la casa, porque ellos empezaron a ir a la casa, pues esto fue hace 23 años, cuando todavía se iba a las casas, como lo hacían al principio el doctor Bob y todos los veteranos que iban a la casa, que buscaban al alcohólico. Y, y bueno, yo me quedé en la comunidad. Para mí fue muy difícil dejar de consumir, fue muy difícil. Yo llegué a la comunidad un 13 de noviembre de 2002 y paré por la gracia de Dios el 24 de febrero de 2003, que es mi fecha de sobriedad. Pero
Eh, a los 3 meses de estar ahí en la comunidad, me dijeron, yo pedí una coordinación, porque allá se coordina a los 3 meses, y entonces un compañero dijo, ella no puede coordinar, porque ella no es alcohólica, ella es drogadicta. Y entonces, como yo siempre he sido muy leída y muy orgullosa y muy a la mía, a la brava, como sea, yo tengo que caber, entonces yo les dije, tercera tradición, usted es alcohólica si usted lo dice, mi nombre es Alexandra y yo soy alcohólica. Y desde entonces empecé a decir que era alcohólica, pero sin ninguna convicción de que yo era alcohólica. Es más, totalmente convencida de que yo no soy alcohólica, totalmente convencida de que yo soy codependiente, totalmente convencida de que yo soy coadicta, totalmente convencida de que yo soy la víctima de un alcohólico, de un drogadicto. Y así pasaron 17 años. 17 años, compañeros, en los que yo me sentía muy bien porque empecé a trabajar, porque empecé a tener nombre en mi pueblo, empecé a ejercer mi profesión. A los 44 años, bueno, ¿qué pasó con ese esposo con el que llegué a la comunidad? Pues obviamente nos separamos porque él no quiso parar, no quiso saber nada de Alcohólicos Anónimos. Y yo entendía que si yo seguía con él era seguir consumiendo. Y de verdad que ya había empezado a vivir esa felicidad de vivir sin consumir. Pensé que nunca lo iba a lograr, pero gracias a Dios y a ustedes lo logré. Yo no quería volver a eso, entonces yo me separé. Eh, Empecé a tener buen nombre en mi pueblo, empecé a visitar a mis hermanas, empecé a visitar a mi mamá. De repente, una hermana que un día me dijo, yo sé que tú eres mi hermana porque mi mamá dice, pero yo no te siento, no, no me dan ganas ni siquiera de estar contigo. Em, Mis otras hermanas sí me querían mucho, pero yo había vivido en México desde que tenía 18 años y cuando llegué con 38, o sea que habían 20 años que yo no había tratado a mi familia y venir ahora como a estrechar esos lazos era muy difícil, pero bueno, finalmente terminamos siendo amigos. Yo ya no estaba en consumo, entonces era muy fácil ir a sus casas. Yo ya no estaba en consumo, entonces era fácil cuando tocaban la puerta abrirles, porque antes iban y tocaban y yo nunca les abría porque siempre estaba consumiendo, pero ellos nunca se dieron cuenta, porque para mí era muy difícil dar la cara y decir que yo soy alcohólica, decir que yo soy adicta. Bueno, en el 2020, en ese tiempo que yo estuve sin consumir, en ese tiempo, obviamente que fue una vida buena, porque tuve muchas cosas materiales, muchas cosas materiales. Conseguí un nuevo marido, que hasta hoy lo conservo, 8 años menor que yo. Tuve un hijo a los 44 años. Hice otra carrera, hice una maestría, un doctorado. Tengo buen nombre social y más o menos, pues la ropa me la puedo cambiar todos los días. Entonces yo creí que yo estaba recuperada a la manera de Alcohólicos Anónimos. Y en este primer paso, acá me dice, sabemos que son pocos los beneficios que un alcohólico que ingrese en Alcohólicos Anónimos puede esperar si no ha aceptado desde el principio su debilidad devastadora y todas sus consecuencias. Mientras no se humille así, su sobriedad, si es que la logra, será precaria. Y yo tenía una sobriedad muy precaria, porque yo lo único que podía presumir era de algunos logros materiales y mucho más lo que fantochaba que lo que realmente eran esos logros, mucho más lo que presumía, que yo ya soy, que yo ya tengo, que ya cosas que ni siquiera me llenaban, cosas que ni siquiera me hacían feliz, pero que sí me hacían levantar pecho delante de mis compañeros en la comunidad y con la gente en la calle, porque la gente es feliz que uno le muestre cositas materiales. Y eso son señales de éxito. Y yo me creía una mujer exitosa y sobria en Alcohólicos Anónimos porque tenía todos esos logros y porque llevaba 17 años sin tomar una copa de alcohol y sin consumir ni una dosis de cocaína.
Pues compañeros, llega el 2020, que es el tiempo de pandemia, y se abren las reuniones virtuales y yo empiezo a contar cuando yo era niña, que yo llegué al colegio de monjas, que la monja me dijo negra, que la monja dijo, no, 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 usted no puede entrar a este colegio, en este colegio no aceptamos negros, que llamaron a mi mamá y le dijeron, ay, discúlpanos, pero es que nunca nos imaginamos que tú eras casado con un negro y que tus hijas fueran negras. Entonces te las aceptamos la matrícula, pero ahorita que ya las vimos y son 4 carboncitos, no te las podemos recibir. Y entonces me echaron del colegio. Ay, qué historia tan triste. Y qué rico contar eso. Y estábamos en pandemia y yo contaba y lloraba y por allá uno que otro se le salía la lágrima. Y yo decía, está buena la película. Y así empecé a llorar por mi infancia, empecé a llorar porque mi mamá me pegaba, empecé a llorar por miles de tragedias y un día me llama un compañero, mi compañero Javier Washingtoniano, me llama y me dice, señora, ¿ya dejó de llorar? ¿O todavía va a seguir llorando? Y me sentí tan ofendida. ¿Cómo me vas a decir que yo lloro? Si además me acabo de graduar, yo me gradué, terminé mi otra carrera, porque además estudié otra carrera, y la terminé el 18 de marzo. Y el 21 nos confinaron. Este tipo lo estoy conociendo como en abril y me llama casi, casi que a decirme conmiserada víctima desgraciada. A mí, o sea, yo quisiera que vinieras y vieras cómo vivo y vieras lo que tengo y vieras quién soy, cómo me vas a venir a decir que es que yo lloro. Y me dijo, sí, cada vez que estás trayendo ese pasado, cada vez que estás con esa historia triste, cada vez que estás con el show, con el drama, estás llorando. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que ni siquiera lloras de dolor, lloras de desconocimiento. Alcohólicos Anónimos tiene un programa de recuperación. Alcohólicos Anónimos tiene unos pasos. ¿Quieres dar los pasos? Ay, compañeros, más me ofendí. ¿Cómo que dar los pasos? Si yo doy charlas de pasos, si yo doy tema en los congresos, si yo doy tema en las convenciones, ¿cómo me vas a venir a decir las últimas 5 convenciones de mi país? Yo he tenido tema, yo, Alexandra, y vos ahorita me venís a decir que es que haga pasos. ¿Quién sos vos? Y más cuando me dijo que no era profesional. Más cuando me dijo que tenía menos tiempo que yo en la comunidad, más me ofendí, compañero, más me ofendí. Pero empezamos el trabajo de los pasos y empezamos con el texto básico y empezamos a leer los prólogos donde dice, el alcoholismo es una enfermedad y muchos no comprenden que el alcohólico es una persona muy enferma. Nosotros, los alcohólicos anónimos, somos más de un centenar de hombres y mujeres que nos hemos recuperado de una enfermedad de mente y de cuerpo aparentemente incurable. Y empezamos a hacer el trabajo con este compañero, página por página, párrafo por párrafo, y me empezó a dejar tareas y me empezó a dejar preguntas. Y yo dije, Chihuahua, yo soy alcohólica, yo soy alcohólica. Empecé a ver en ese capítulo del doctor Bob, perdón, la opinión del médico, donde el doctor Sirgur empieza a explicar la alergia y dije, claro que yo soy alérgica, claro que yo tengo la alergia. Y luego empezamos a leer esa historia de Bill y me dijo, no te pongas a ver si Bill fue a la guerra y tú no fuiste a la guerra porque ni él es Mambrú ni tú eres Mambrú. Vamos a mirar ¿en qué te pareces tú a Bill? ¿En dónde tú bebiste como bebía Bill? ¿En dónde tú pensabas como pensaba Bill? ¿Y en dónde tú hiciste que hizo Bill? Y empecé a darme cuenta y dije las mentiras de Bill, las ufanaciones de gente grande, sus imaginaciones de liderazgo, lo que le robaba a la esposa por irse a consumir, las mentiras que dijo, las justificaciones, los momentos en los que se fue a beber tan inadecuados, tan inoportunos. ¿Cómo les parece que mi papá falleció
el 25 de octubre de por allá de cualquier año, creo que fue en el 97, y yo estaba en México y cuando mi mamá me llamó y me dijo que mi papá había fallecido, yo le dije, ah, sí, mamá, eso fue un viernes, ah, sí, mamá, yo mañana viajo, pero resulta que yo mañana viajo es que yo estaba bebiendo y estaba consumiendo droga. Y entonces el domingo me llamó mi mamá y me dijo, ¿qué hubo, hija? ¿Qué pasó? Y entonces me le inventé que la embajada estaba cerrada, pero que el lunes yo iba a pedir el permiso en la embajada para poder, en migración, para poder venir a Colombia. Pues, ¿qué les parece que eso me lo dijo mi mente en un momento de sí lo voy a hacer, en un momento de esta vez sí lo voy a hacer, esta vez sí lo voy a controlar, espérense que ya voy a parar, ya voy a parar, no, si me doy un baño y paro, eso me lo dijo mi mente, la mente del alcohólico. Y resulta que el lunes estaba en la misma traba, en la misma borrachera y no pude venir. El lunes en la noche llamé a mi mamá con otra mentira, mamá, vengo de la migración y resulta que no me van a dar permiso, mamá, entonces mejor entierre su muerto antes de que se le pudra ya porque yo no voy a poder viajar. Mi papá murió el viernes, lo enterraron el martes, mi esposo sí vino, él vino de México al entierro y entonces como que tapamos la careta, ya para la familia quedé bien con otra mentira, como había quedado bien siempre con la familia, con el mundo y conmigo misma, para no entender que yo estaba víctima de una adicción que ya no podía controlar. Dicen nosotros los agnósticos, y cuando queriendo dejar de beber no puedes, o si no puedes controlar el número de copas que te tomas, probablemente eres alcohólico, lo que quiere decir que tienes un boquete espiritual, tienes una enfermedad en tu espíritu que solamente una experiencia espiritual te puede sacar de ahí. Y resulta que yo no había admitido eso, porque yo nunca había contado en el grupo esas cosas que me pasaron cuando me enlagunaba. Para mí era más fácil y más bonito decir que yo era tan buena y que yo amaba tanto a Ricardo, que como nos casamos por la iglesia, yo me di a la tarea de ser una buena esposa y nunca divorciarme, y que yo consumía y bebiera para rescatarlo a él. Era horrible, como dice el libro, todos los instintos se revelan. Es espantoso admitir que con una copa en la mano he deformado mi vida, que me volví ingobernable, que la copa, el licor, la droga desplazó todo lo honesto que había en mi vida, todos los planes, todo lo bueno, todos los proyectos, todo se fue al traste, porque yo sí me gradué en el 95, pero cuando llegué en el 2003 llevaba 8 años graduada, el sexto lugar en la, ¿cómo se llama? Ay, ya me olvidó, bueno, en esa generación que se graduó en el 95 en la UNAM y fui el sexto lugar, pero nunca había ejercido porque tenía miedo, porque sentía que todo lo había hecho borracha, que todo lo había hecho drogada, porque además estaba muy insegura y porque me la pasaba en un consumo que no me daba ni siquiera para ir a llevar una hoja de vida. Pero yo nunca había dicho eso en el grupo. Nunca, porque era más fácil contar cuando era niña que la monja me dijo negra, que mi mamá me pegaba y que mis amigos se burlaban porque mi pelo no se mojaba cuando nos metíamos a la piscina y me quedaban ese montón de bolitas blancas en el cabello y se reían, ay, mira, no se le moja el pelo, y empezaba yo a llorar contando esa historia triste. Era más fácil eso que ponerme a hacer un inventario. Con mi padrino Javier empezamos a hacer el inventario. Cuando me di cuenta en hay una solución, que no hay nada de malo en admitir que se es un alcohólico, que aquí viene gente de todas, dice, somos personas de todos los estratos sociales, religiosos, de todos los géneros, de todas las estratificaciones que existen. En otras condiciones no nos mezclaríamos, pero tenemos algo en común. No podemos controlar nuestra manera de beber. Y entonces empecé a entender que yo tenía el problema del alcoholismo, y en más acerca del alcoholismo, que es el último capítulo del primer paso en el texto básico, me dijo, y te tenemos una noticia. Cuando ya hayas dejado de beber,
Cuando ya tenga mucho tiempo sin beber, algún día te vendrá la idea descabellada de que tú no eres alcohólica. Después de que hayas hecho todo este inventario, después de que cuentes todo lo que hiciste por el alcohol, después de que cuentes cómo te fue, llegará la idea descabellada, si lleves años, que te va a decir, no habré exagerado. Ay, yo no estaré como exagerando esto. Yo no voy alcohólica. Compañeros, el 22 de agosto del año 2017, del año 2020, después de 17 años sin beber, por primera vez admití ante Dios, ante otro ser humano y sobre todo ante mí, que yo soy alcohólica. Que sí, sí es cierto, soy codependiente, que sí, sí es cierto, soy coadicta, que me encanta controlar todo eso, pero que cuando yo estaba con Ricardo consumiendo, no era por sacarlo de ahí, era porque mi cuerpo me pedía alcohol. Era porque yo ya me había vuelto adicta al efecto, a que cada vez que tomaba sentía estaba irritada, enojada, descontenta y me tomaba ese trago y ya dejaba de sentirme culpable, ya dejaba de ver a Ricardo como una plasta, ya dejaba de ver el mundo como injusto, ya dejaba de llorar por el racismo, ya todo me parecía bien, ya los blancos me daban lo mismo, ya los podía abrazar, ya no me les escondía. ¡Ay, qué libertad! ¡Qué libertad! El alcohol era mi amo. Pude decir, sí, soy alcohólica, el alcohol es mi amo. Y lo más bonito, compañeros, de esa admisión es que terminamos todos los pasos, hice mi reparación, pude ir con mis hermanas a reparar y a decirles cómo los había abandonado durante esos 20 años que estuve allá y que no era porque estuviera ocupada tratando de salvar a Ricardo de la adicción, no, porque yo soy adicta, porque yo desplacé. Tengo que admitir que con una copa en la mano todo lo que fue importante se fue al traste, el trabajo, el deseo de ser una mamá joven, el deseo de tener un hogar, el deseo de ser anestesióloga, mi sueño era haber sido anestesióloga, todo eso se fue al traste porque yo, ese tiempo útil para haber hecho esas cosas, pues terminé drogada y alcoholizada y hoy ya no le puedo echar la culpa a Ricardo, hoy admito que yo tengo esa enfermedad física porque soy alérgica, mental porque me obsesioné con el alcohol y fue tanta la obsesión y la enfermedad es tan lista y tan insidiosa y tan pícara que me dijo, no, no me veas, no me veas, no, 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 el problema no soy yo, el problema no soy yo, el problema es Ricardo. Si Ricardo se va, tú dejas de consumir, si Ricardo... Y yo insisto mucho en esto, compañeros, porque les voy a decir cuál es el problema de no haber aceptado que era alcohólico desde el principio. Dice acá en el primer paso, en la parte final, nos dice, ¿por qué tanta insistencia en que todo alcohólico anónimo toque fondo primero? La respuesta es que muy poca gente va a querer practicar sinceramente este programa a menos que haya tocado fondo, porque la práctica restante de los demás pasos supone actitudes y acciones que casi ningún alcohólico que todavía está creyendo que no lo es, va a querer adoptar. No, yo no necesito hacer pasos, compañeros. Yo hasta el 2020 nunca tuve un ahijado. A mí me decían que si yo podía ser madrina, yo les decía, no, yo no puedo, yo soy una mujer muy ocupada. Me inventaba cirugías que no las he hecho ni siquiera, había entrado un quirófano, pero yo les decía, no, 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 porque yo estoy en la plantilla de cirugía y tú sabes que eso es a la hora que me llamen, yo no puedo. Lo único que yo aceptaba era dar temas. Ay, eso sí, pero no temas así aquí bajo el anonimato ni en una plataforma, no, allá en grande, en la convención, en el congreso, para irme bien linda, para irme bien llamativa, para irme a que me aplaudan, para preparar el tema y como soy medio chaucera, porque además soy medio actriz, entonces yo daba unos temas de esos que hacían llorar. Ay, 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 se me está acabando el tiempo. Bueno, entonces, compañeros, desde que yo hice esos pasos y que admití que soy alcohólica, que yo hoy estoy prestando un servicio, no porque ustedes me necesiten, ni siquiera porque Dios me necesite, porque he escuchado mucho, ay, que el servicio se lo hago a Dios, no, Dios no necesita el servicio mío, Dios es Dios conmigo sin mí, y si Dios quiere ir a tocar a alguien, Él lo va a hacer así sea como un burro que rebuzne,
pero yo necesito hacer servicio, porque yo hoy estoy salvando mi vida, porque cuando yo le estoy contando a ustedes esta historia y me estoy desnudando de esta forma y ustedes están grabando esto, yo estoy concientizando, ya no te hagas más la loca, ya no finjas que no lo eres. No hay problema ni hay pecado, eres alcohólica, naciste alérgica, pero además tienes una obsesión mental porque deformaste tu mente, de tanto beber la normalizaste la bebata y hoy en día tu mente acostumbrada siempre te va a querer jalar para allá porque siempre se va a acordar cómo te la pasabas cuando bebías, cuando te drogabas. Pero encima de todo, cuando ya descubres qué es lo que pasa, te das cuenta que no tienes a Dios, que te crees Dios, que conoces a Dios y hablas de Dios, pero crees que Dios no te ama. La culpa te mata. La culpa te mata, la inseguridad te mata, la desconfianza, porque te preguntas, pero ¿dónde estás? ¿Será que después de todo lo que hice tú me vas a ayudar? ¿Por qué veo milagros en todo el mundo y en mí no? ¿Qué pasa, Dios? ¿Dónde estás? Y ese boquete espiritual, esa zozobra del espíritu es la que te va a llevar a buscar a Dios y te vas a ir a buscarlo. Y como no lo encuentras porque no has establecido una relación con Él, te vas a ir a buscarlo en la copa. ¿Por qué? Esa copa sí te va a calmar esa zozobra, esa copa sí te va a calmar esa ansiedad. El doctor Jung le contestó a Bill en la carta de 1961, está en el lenguaje del corazón, y le dijo, Bill le dijo, te quiero dar gracias porque Alcohólicos Anónimos empezó cuando tú hablaste con Ronald H. y le explicaste la enfermedad espiritual. Y dice el nombre, y eso que no se la expliqué, porque me dio miedo decirle lo que yo pensaba. Lo que yo le quería decir a Ronald H. es que él tenía una sed de Dios, tenía hambre de Dios y era tan grande su hambre que lo estaba buscando, pero como su energía era tan baja, tan negativa, solamente lo encontró en lo bajo, en lo negativo, en la condición más inferior en la que se puede encontrar a Dios y encontró el alcohol, que es un veneno. Y para mí, ustedes lo pueden leer, compañeros, está en el libro El lenguaje del corazón, la carta de Carl Jung, y dice, y para mí, ese veneno, esa bebida venenosa que él tomaba era el mismo diablo. Él necesitaba a Dios, él quería entrar en comunión con Dios, pero como no lo encontraba, se encontró allá en las esferas bajas, donde no podía mirar para arriba y para abajo, lo único que vio fue esa bebida espirituosa. Y yo lo que le quise decir a él, usted tiene una enfermedad del espíritu porque su espíritu está poseído, pero hay alguien que lo puede sacar de ahí, un espíritu, porque es una enfermedad de espíritu contra espíritu. Así termina el artículo. Por eso, compañeros, si yo no hubiera admitido ese primer paso en el 2017, yo hubiera seguido como venía en el 2020, yo hubiera seguido como venía durante esos 20 años, consiguiendo éxitos materiales que no me hacían feliz, resentida con todo el mundo, consiguiendo éxitos para presumir que no me llenaban porque yo salía a presumir, miren, me nombraron primera dama de tal cosa y nadie me paraba bolas. Mis hermanas me decían, sí, ve, mira, ¿querés café o querés chocolate? Y yo decía, me tienen envidia, no disfrutan mis logros. Me molestaba cuando estaba en la empresa, porque hoy, gracias a ustedes, tengo una empresa, pero me molestaba cuando me decían, doctora, la está buscando el gerente de tal empresa, y yo, ay, ya vienen a quejarse, ya vienen a fregar, ¿que habrá qué? O sea, no era feliz. Y quiero cerrar con esto. Dice en el capítulo nosotros los agnósticos que el problema, los problemas humanos de todo alcohólico, lo que yo andaba buscando era resolver mis problemas humanos. Tenía relaciones, tenía problemas en las relaciones interpersonales, no encontraba un modo de vida, era víctima de la angustia y de la depresión, parecía que era infeliz, parecía que no le servía para nada a los demás, me sentía inútil, no, no era feliz. Y dice, no es más fácil la solución básica de estos tormentos que ponerte a que te digan doctora, que ponerte a presumir que tienes un hijo y que pariste a los 44 años. No es más fácil resolver
todo esto que seguir presumiendo de alcohólica recuperada o que no eres alcohólica, que eres alanona, que eres codependiente, que eres coadicta. No es más fácil, como dice el primer paso, solamente si quieres vivir una vida feliz y útil, tienes que admitir esto. Ya basta, quítate la máscara y sal a decir, Alexandra, sí, soy alcohólica, tengo la enfermedad física, mental y espiritual. Y como soy alcohólica, para mí solo hay una solución, los 11 pasos restantes de Alcohólicos Anónimos. Hoy, gracias a Dios, he encontrado ese modo de vida. Hoy, gracias a Dios y a esa admisión, he encontrado un trabajo bonito. Hoy, gracias a eso, estoy aquí haciendo un tema en el que no me interesa ni el aplauso, ni quedar bien, ni siquiera verlos entretenidos. Pero digo, si hay una persona que de pronto, que de pronto diga, yo estoy como Alexandra, ¿será que tengo que hacer pasos? ¿Será que tengo que revisar? ¿Será que tengo que leer bien ese libro para identificarme si soy o no soy? Porque si usted logra descubrir hoy qué es, ya tiene el cimiento para una vida feliz y útil. Compañeros y compañeras, gracias por haberme escuchado.